Pues muy buenos días una vez más. Estoy calibrando el micrófono para que mi voz de locutor salga bien. Amén. En esta mañana teníamos el estudio de Primera de Reyes, que hoy vamos a darle una pausa a ese estudio y vamos a darle una atención especial hoy a la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Así que los que han ido en Primera de Reyes, pues vamos a ir al libro de Mateo. Amén. Y creo que hoy vamos a leer bastante en lectura y en citas bíblicas también. Y que el Señor me ayude mucho a mí, que podamos, va a ser un estudio, podemos hacerlo juntos. Y si hago preguntas, puedes contestar. Amén. Señor Padre Celestial, gracias por el tiempo de tu palabra que abrimos y leemos en ella, Señor, y escudriñando, Señor, queremos estudiarla. Señor, pedimos para esto que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que ya mora en nosotros, nos abra el entendimiento, Señor, y que apliquemos en nuestros corazones, Señor, lo que tú nos enseñes hoy. Señor, cuida de las clases de los niños, cuida de las clases de los jóvenes y cuida de esta clase, Señor, que empezamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú sabes, hermanos, que la Semana Santa hace años atrás en Paraguay, si era Viernes Santo, ya nosotros los niños, cuando yo era niño, ya estaba prohibido hasta correr. Y mucho menos decir grosería porque recibía un golpe en la boca de parte de papá, mamá y si tiene hermanos, hermanas mayores. Así. Y esa era una costumbre que ya se ha perdido. Ya se ha perdido. Yo sé que a lo mejor no es la correcta, porque la costumbre era que si tú corrías, estaba corriendo sobre el cuerpo muerto de Jesús. Jugaba a la pelota y estaba pateando a Jesús. Escupías, estaba escupiendo a Jesús. ¿Entiende? Es una mezcla de bueno, hay un recordatorio, pero está mal dirigido, ¿no? Eso era. Y luego, Viernes Santo, también había una costumbre en Paraguay que la gente no se bañaba. ¿Sí? Sí, espérate que termine mi frase. No se bañaba porque a Jesús a estar muerto, esa agua no está bendecida. Y no se comía carne tampoco, porque se estaba celebrando la Pascua. Luego, el domingo de resurrección, temprano, la gente acostumbraba ir al arroyo a bañarse. ¿Por qué? Porque ya estaba bendecido por la resurrección. Te digo otra cosa, eso también ya se ha perdido. Ya se ha perdido. Y ayer he visto ¿cómo se llama eso de que se me envíen el mensaje? Un dibujo de eso. ¿Cómo se llama? No, una imagen. Una imagen que estaba Jesús acostado así y por acá por la cabecera estaba María mirando el rostro de su hijo. Y decía el mensaje, esperando con María la resurrección. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque seguimos todavía en la tradición antigua que en diciembre le hacemos nacer a Jesús. Y luego, después de un par de meses, Semana Santa, lo matamos otra vez. Esa es la creencia todavía en muchos sitios del mundo. Amén. Nosotros, gracias a Dios, que estamos ya sembrados, arraigados, plantados en la verdad de la palabra. Y sabemos que eso es un error. Amén. Que Jesús murió una sola vez, dice la palabra. Amén. Y presentó su sangre al Padre. Aleluya. Una sola vez. Amén. Y ya no habrá otro sacrificio. Amén. Pues, bueno, vamos a estar leyendo porque hoy tengo mucha lectura, como le he dicho. Mira, otra cosa más que te voy a explicar. Que el centro de todo esto, el estudio, es la resurrección. Pero yo no podía hablar de resurrección sin hablar de sepultura, porque si alguien que muere se le sepulta. Al hablar de sepultura, Juan,
no podía obviar que antes de ser muerto también sufrió. Y al hablar de sufrimiento, tampoco puedo olvidar de por qué sufrió. Así que se me fue acumulando sufrimiento, padecimiento, muerte, sepultura, y luego viene la resurrección. Así que hoy tengo que pasar por varios versículos de la Biblia. Por favor, si ya tienes tu Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, ve conmigo al capítulo 27. Quiero agarrarme desde el versículo 27 también hasta el 66. Sí, wow, son muchos versículos esta mañana. Mateo capítulo 27, versículo 27 hasta el 66. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leerlo con la ayuda del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados les guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el Rey de Israel. Desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Descienda, ¿no? Confió en Dios, líbrale ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El 45. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndolo en la caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, abriendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Por favor, vamos al siguiente capítulo, 28 Vamos a leerlo también, el 28, necesito leerlo también. Amén, seguimos. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Sigo. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado de entre los judíos. ¿Hasta cuándo dice? Qué pena, ¿no? Qué pena. El centro de toda nuestra lectura es la resurrección, ¿no? Ahora, inmediatamente resucita Jesús
¿Y qué es lo que inmediatamente también se levanta? Una mentira. ¿Y de quién es la mentira? Del padre de la mentira. ¿Quién es? Satanás. Sí. No ha perdido tiempo. No ha perdido tiempo. Ahora, yo estaba leyendo eso, Juan, y digo, ¿y si yo fuera un detective y voy a investigar a estos soldados? ¿Qué es lo primero que le preguntaría, por ejemplo? Ellos decían, mientras dormimos, sus discípulos vinieron y llevaron el cuerpo, dice. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que uno le haría si es un investigador? Pero ¿cómo pudiste ver si fueron los discípulos si tú estabas dormido? Es una cosa muy torpe, ¿no? Pero aquí lo que se han reunido, los sacerdotes y los que tienen cargos, le ha dado dinero a estos soldados, dice. Vosotros decís así, y si el gobernador, que tiene un rango más alto que ellos, pregunta, dice nosotros, y nosotros diremos cualquier otra cosa y ustedes van a estar a salvo. Van a inventar otra mentira más grande. ¿Cómo se ha contagiado esta mentira? No, nació en Israel, lo estamos leyendo. Pero esta mentira ha abarcado en todo el mundo. Sí. Mucha gente son lo que... Mira, hasta hace poco viendo gente que trabaja en la arqueología, buscando la tumba de Jesús. Buscando, y yo sé que en la película de Da Vinci, ¿cómo se llamaba esa película? El Código de Da Vinci, sí. Dice que encontraron la tumba de la familia de Jesús, o sea que él tenía mujer y tenía hijos. ¿Verdad o mentira? Mentira. Creemos en la verdad de la palabra. Mentira. Y vemos que tan rápido como ocurrió la resurrección, también el diablo, Satanás, no ha querido perder tiempo, quería tapar eso, sí. Pero hasta hoy lo sigue haciendo, pero ¿saben qué? No ha podido nunca, ni va a poder nunca, porque sabemos que Él ha sido derrotado gracias a la resurrección, amén. Pero por la eternidad, para siempre. Amén. Porque si Él pudiera haber logrado algo con la mentira cuando predicó Pedro a 3,000 personas y luego a 5,000 personas, no hubiera sido convertidas esas almas. Ni hubiera tantas iglesias cuando salía a la misión de evangelizar a los gentiles de parte del apóstol Pablo. Ni sería posible que tú y yo estuviéramos en este edificio, amén. En este local diciendo soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que esa mentira nunca le va a ganar terreno a Cristo. Amén. Y Cristo es el que manda. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, eso era en cuanto a la mentira que le han sembrado ahí en el corazón del diablo a la gente. Yo quiero ver algunos versículos con ustedes y quiero lanzar preguntas. Aquí. ¿Por qué? Hemos visto primero todo lo que el Señor Jesús sufría. Dice que le estaban haciendo una corona de espina, burlándose de él, haciéndole rey. Le pusieron una caña, así como un palo, de eso que crece a la vera del río, esa mata verde, esa es una caña. Le pusieron en la mano, como eso era su cetro, ¿no? Y yo sé que en este capítulo no dice que le arrancaron las barbas, no dice que le golpearon tapándole los ojos y diciéndole, profetiza, ¿quién te ha golpeado? No dice en este capítulo. Pero sabemos que mucho le han maltratado hasta desfigurarlo. Sí. ¿Qué significa desfigurar? Cambiar el rostro. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tenía la nariz así puntiagudo, ahora lo tiene así como un boxeador, ¿no? O a lo mejor los ojos lo tiene tan hinchados, cerrados que no puede ver nada, ¿no? Eso es desfigurarse, ¿no? Los labios que se parten de golpes. Amén. Ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué él tenía que pasar por tanto sufrimiento? Yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, algunos versículos que él decía, cómo iba a padecer y cómo iba a terminar su muerte. Por favor, en ese mismo evangelio, para no movernos mucho, ojear mucho, en Mateo capítulo 16, el versículo 21, quiero leer con ustedes, un poquito más atrás. Mateo capítulo 16, el 21.
pasado. 16, 21, lo leo, amén. Desde entonces se comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ¿qué? Y resucitar al tercer día. Amén. Vamos un poquito más adelante, al 17, por favor. Capítulo 17 y 22. ¿Lo tienen? Está ahí cerca. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Un poquito más adelante, por favor, en el 20. Capítulo 20, 17 al 19 creo. ¿Lo tienen? Amén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte. El 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sucedió esto en el capítulo que hemos leído así? Sí. Amén. Lo sucedió tal cual como Jesús lo había dicho. Amén. Y en todos los evangelios, hermanos, aparece esto por 3 veces. Jesús anunciando su muerte, pero no solo su muerte, sino su resurrección también. Pregunto, los apóstoles estaban emocionados y creyeron esto, que va a morir, va a ser sepultado y luego va a resucitar. ¿Lo creyeron entusiasmado? Nunca. En ninguno de estos capítulos que leemos, si tú quieres luego lee en tu casa, que tuvieron problemas con eso. Nunca lo creyeron. Pero otra cosa, mis hermanos, hay un profeta que esto ha profetizado muchos años antes. Por favor, vamos en Isaías capítulo 53, vamos a leerlo del 3 al 5. Me van a tener que ayudar, hermano, mientras yo miro otra cita. Alguien, por favor, que busque Isaías capítulo 53 y que lea desde el versículo 3 al 5. Amén. Wow. Ahí estamos viendo la explicación para qué tenía que pasar por esos sufrimientos. Ahora yo pregunto, ¿por qué tenía que ser Jesús la única persona, Dios como hombre como nosotros, venido a la tierra y tenía que pasar por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ser otro animal o no sé, un ángel o no sé, otra criatura que Dios haya criado desde el principio? Bueno, esto va a ser con esta finalidad. ¿Por qué Jesús? Porque no había ningún otro justo como él. Amén. Pueden responder sin miedo. ¿Por qué Jesús? Esto es la base de tu fe, mis hermanos. ¿Por qué Jesús? Yo sé que tú tienes respuesta buena. Yo tengo cita bíblica, pero esto es un estudio que todos estamos aquí involucrados en esto. Sí, y la única persona en la cual Dios halló complacencia para eso. ¿Acaso hubo otro hombre, otra persona que nació a través del Espíritu Santo, a través de una virgen y que no conoció pecado, que nunca salió pecado de su boca? No hay otro nombre, dice, debajo del cielo, dado a nosotros los hombres, en el cual podemos ser salvos. No existe. Él era la solución.
No nació de la unión de un varón con una mujer, nació del Espíritu Santo. Esto también es objeto de burlas en el mundo, entre los inconversos. Pero nosotros lo honramos y lo respetamos porque de ahí viene nuestra vida nueva en Cristo y eterna, no es temporal. Me gusta leer eso, hermanos, de aquí. Quiero leerte algo de la sangre que tiene poder sobre el pecado y el por qué tenía que ser la sangre de Cristo. Por favor, vamos a leerlo en Hebreos 7:27. Alguien busca, por favor, Hebreos 7:26 al 27. Y yo voy a buscar Hebreos 9:22. ¿Tiene el capítulo 7, 26 al 27? ¿Alguien lo tiene? Sí, ¿lo escuchamos? Wow. Y escucha el 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. He leído 9:22. Hermanos, ¿no te suena esto a un sacrificio? Recuerda de ese versículo cuando Jesús venía a Juan y Juan dijo, señalándole, por eso él es un gran profeta. Y como él no existe nadie, porque él vio y reconoció al Hijo de Dios diciendo, ¿qué dijo? He aquí. ¿Y qué más? ¿Qué? Que quita, no es temporal, que tapa con la sangre de un animal para tener paz con Dios un tiempo, sino quita totalmente. Amén. ¿Y quién entendió eso en ese momento? Al decir Cordero de Dios, ¿dónde tenía que irse la mente en ese momento de lo que escuchan? ¿Qué le pasa a un cordero? Es sacrificado, y al ser sacrificado, ¿qué ocurre? Se derrama su sangre, que es su vida. Amén. ¿Y quién ha dicho, ¿y por qué es cordero? Pero ¿qué va a ser de él entonces si es cordero de Dios? ¿Cuál es su finalidad? ¿Quién preguntó eso? Nadie. Y escúchenme, mis hermanos, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 27 y 28, estaba ocurriendo algo que el mundo no lo va a volver a ver nunca más. La crucifixión de Jesús, su sepultura y su resurrección. ¿Y quién lo entendió? Nadie. ¿Sus discípulos? No lo entendieron. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy afirmando así tan contundentemente? Porque huyeron todos cobardemente y se escondieron y tenían temor de ser también crucificado como Jesús. Tenía mucho temor. Déjame que yo vaya mirando, tengo mucha cita bíblica y tengo que escoger. Lastimosamente esto es algo muy extenso de la resurrección cuando estaba viendo y digo, Señor, ¿cuál escojo? ¿Cuál dejo de lado? ¿Dónde voy? Y bueno, el Señor creo que me ha dado paz con lo que yo he elegido. Por favor, vamos a leer en Primera de Corintios la importancia de la resurrección ahora. Amén. Sí. Primera de Corintios 15, 13 al 14. Les dije que hoy íbamos a leer mucho y si quiere hacer un poco de ejercicio con
con la mano y ejercitarte en la Biblia, pues vamos para allá. Primera de Corintios, capítulo 15, 13 al 14. Oh. Imagínense, mis hermanos, entonces si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué estamos levantándonos por la mañana temprano, duchándonos y poniéndonos guapos y venir a un sitio que lo llamamos iglesia? ¿Qué estamos haciendo entonces? No, eso no tendría sentido. ¿Por qué salir a evangelizar? ¿Por qué tener las redes sociales, el nombre de la iglesia y la predicación, alzar ahí el mensaje? No valdría la pena. Estaríamos haciendo nada para nadie. Pero se dan cuenta que la resurrección, lo que la hermana ha leído, es la base de todo y lo que le da credibilidad a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. ¿Por qué, mis hermanos, cuando hemos leído, cuando Jesús resucitó, se le aparece a las mujeres? Para darle valor a ellas, para darle valor y que crean en todo lo que Él había dicho antes. ¿Por qué luego se le apareció a su discípulo? Para darle valor a todo lo que Él había dicho antes y a la Escritura. ¿Por qué luego se le apareció a esos dos discípulos tristes que iban en Lucas capítulo 24, del 13 en adelante, a una aldea que se llama Emaús? ¿Por qué? Porque esos dos hombres que se iban tan tristes y le reclamaban, ¿eres tú el único que no tiene internet y no te has enterado de qué pasó en Galilea? O sea que el chisme ahí volaba como ahora. Sí. Todo el mundo dice que sabía qué pasó en Galilea. Sí. ¿Qué ha pasado? Y ahora ese forastero, haciéndose que no sabe nada, dice, ¿por qué estáis tristes? Y ellos, ¿qué le dijeron? Bueno, Jesús Nazareno, varón perfecto, varón profeta. Nosotros pensábamos que Él iba a dar estabilidad a su reino, a este reino, a su pueblo. ¿Y qué le dijo Jesús? Insensatos y tardos de corazón para no creer. Dice, ¿en qué? En la Escritura. ¿Cuál es? ¿Los Nuevos Testamentos? No, del Antiguo. Es impresionante. Y empezó Jesús, dice, empezó desde Moisés, dice. Hablar, versículo, donde hablaba de que el Cristo, ¿qué iba a pasar? Dice, que tenía que padecer mucho, que tenía que morir y luego resucitar. Amén. ¿Y qué fue cuando abrió toda esa escritura y le reconocieron? ¿Ququé pasó? ¿Siguieron esos discípulos su camino? No, ellos tenían la costumbre de reposar cuando es de noche, no seguir caminando, pero por la noche regresaron a Galilea. ¿Por qué? Porque Cristo le infundió el valor que ellos necesitaban abriendo la Escritura en el Antiguo Testamento. Sí. Y cuando Jesús se presentó a sus discípulos, atravesando paredes, eso es algo glorioso, ¿no? Y preguntando, hijitos, ¿tenía algo que comer? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Pescado y miel. ¿Y qué pasó? Se los comió. Sí. Se los comió. ¿Y a Tomás qué le dijo? Tomás, toca, porque Tomás no estaba con los 10 cuando se apareció por primera vez. Y cuando ya le contaron a Tomás después que Jesús apareció, él decía, bueno, si no toco el agujerito de su mano y de su costado, no voy a creer. La segunda vez que Jesús se aparece a su discípulo, estaba ya Tomás con los 10 y eran 11. ¿Y qué le dijo a Tomás? No sea incrédulo, ven y toca. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué vemos en los apóstoles? Un coraje y un valor que no se le veía antes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús le acababa de confirmar que todo lo que de Él decía en la Escritura, en el Salmos capítulo 2, en el Salmos capítulo 22, eran verdades. Eran verdades. Jesús dio credibilidad, mis hermanos, a la Escritura con su resurrección. Y créanme, hermanos, que esto es el motor que a la iglesia le mueve para seguir predicando a un Dios vivo, a Jesucristo vivo y resucitado. Y aquí lo que hemos leído en 1 Corintios, que si no hubiera resurrección, en vano estaríamos trabajando. Y también algo muy importante, por favor, vamos en Romanos capítulo 10. Esto es un versículo que gusta mucho.
Y es muy importante. Romanos capítulo 10, 9 al 10. ¿Lo tienen? Romanos 10, 9 al 10. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué. No es para perdición, es para salvación. Aquí estamos viendo, hermanos, de por qué Jesús padeció, de por qué fue crucificado, fue enterrado, de por qué fue resucitado. Es para salvación por mi alma, es para salvación de tu alma y de todos los que iban a creer en Jesucristo. Vamos a ir al versículo de Hechos. Estoy eligiendo versículos, mis hermanos. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Desde el 22 al 28 quiero leer. Hechos capítulo 2, desde el 22 al 28. ¿Lo tienen? Varones israelitas. ¿De quién está hablando aquí? Esto es Pedro predicando. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Perdón, voy a leer otra vez porque me he confundido. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, dice, levantó suelto de los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, este es un salmo, veía al Señor siempre delante, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pregunto, aquí mira por favor el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Lo está escribiendo David, pero está hablando de él. Porque David murió y resucitó. Entonces no está hablando de él, pero está hablando de la primera persona. Entonces quiere decir que hay que buscar en el linaje de David quién va a hacer esto. Y en Mateo capítulo 1 vemos que Jesús es del linaje de David. Así que esto era una profecía sobre Jesucristo. Hermanos, yo los versículos que te estoy sembrando en tu corazón en esta mañana es para que tú en esta mañana le des credibilidad al antiguo pacto.
Porque lo que estamos leyendo ahora en el Nuevo, ellos no lo tenían, estaban haciendo con su vida en ese momento. Lo que tenía era el antiguo pacto. Y todas las predicaciones de Jesús fueron del antiguo pacto. O sea que ninguna de las palabras de la Biblia, sean Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, está en vano escrito. Amén. Esto tiene poder, hermanos. Sí. Lo ha dicho. Y Jesús lo confirmó resucitando de la muerte. Otro versículo, Hechos 13, 30 al 40. Hechos capítulo 13. ¿Se dan cuenta de lo que hemos leído? Cómo el apóstol Pedro está dando importancia al antiguo pacto, está predicando desde el antiguo pacto. Amén. Amén. Hechos 13. ...30 al 40... Amén. Vamos a ver otra predicación, otro apóstol. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha ¿a quiénes? ¿De quién está hablando ahí? Del antiguo pacto. Sí. Amén. 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Está diciendo el apóstol, mira, se ha cumplido toda la profecía antigua en la resurrección de Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, Salmo capítulo 2, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando de Jesucristo. Sí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todos aquel que cree. Sí. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Sigo leyendo. Mirad, os menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Qué fuerte, ¿no? El apóstol está diciendo, mira, se ha cumplido ya todo lo que vuestros padres han escuchado en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Ahora, ustedes están escuchando el mensaje, y si no se ceden a este mensaje, van a perderse. Pues recuerden ese versículo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es sinónimo de desaparecer, de perderse. Van a escuchar, dice, ustedes escuchan el mensaje, no creen, entonces van a desaparecer, se van a perder. Yo lo que me doy cuenta, mis hermanos, es que los apóstoles, mientras estaban con Jesús escuchando y viendo señales y prodigios y cosas que nunca hombre ha hecho, devolver la vista a los ciegos, a los cojos, en la sanidad, a los paralíticos, resucitar vidas. Y era con corazones muy duros para creer. Pero a partir de la resurrección, ¿se dan cuenta el denuedo que tienen para predicar? Se han convertido en eruditos de la palabra. ¿Qué significa esta palabra eruditos? ¿Alguien sabe?
Erudito, ¿sí? Sí, sabio en una materia específica o en varios. Sabios. Se han convertido desde la resurrección que vieron a Cristo, ya no tienen miedo. Decían, bueno, me muero aquí, pero no me van a callar. Así ha ido predicando. No hace mucho el pastor predicó sobre Pedro y Juan en el templo, que fueron encarcelados, después se azotados. Los sacerdotes le decían, ahora váyase, pero no hable a nadie más de este Jesús. ¿Y qué decían ellos? No podemos callar lo que hemos visto. Y dice, ¿a quién es mejor obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Se dan cuenta en qué se han convertido? Es impresionante, ¿no? El valor que le ha dado. Y yo digo una cosa, mis hermanos, lo mismo que ellos recibieron con la resurrección de Cristo lo tengo yo y lo tienes tú. Lo tienes. Ahora, el problema es creer en la palabra que es así o no creer y seguir ignorando muchas cosas. Ese es nuestro problema de la iglesia. Creer en la palabra y creyendo, eso el Señor va a hacer algo, porque cuando Él manda su palabra dice que a Él no va a regresar vacía. Voy a buscar otro versículo para seguir leyendo. En Primera de Corintios, capítulo 15, hemos leído antes del 13 al 14. Quiero leer otra vez de ahí en ese Primera de Corintios otro versículo muy, muy importante. Capítulo 15, del 3 al 8. ¿Alguien por favor puede buscar conmigo? Primera de Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados Amén. conforme a las Escrituras, Amén. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, Amén. y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, Wow. de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Wow. Estamos escuchando testimonios de que Jesús sí resucitó. Y esto es innegable porque dice que apareció a más de ¿cuánto dice Aarón? Más de 500 personas. Y luego también personas individualmente. Sí. Y a todo lo que Jesús le había aparecido le infundió un valor increíble. Sí. Ya no volvieron a hacer lo mismo nunca. ¿Tú crees que a ellos les interesarían estar alrededor de la tumba, de la cueva y ahí haciendo rituales? No. Ellos se fueron predicando. Y tú sabes, mucha gente, hermano Carlos, que compran billetes y van a Jerusalén por ver una tumba vacía. Yo he visto en documentales y la verdad que no me llama la atención irme ahí, porque está muy difícil de ver, tiene que mirar así en un agujero. Eso ya no es igual que lo que era antes. Si algunos quieren ir, bien, pero a mí no, la verdad que no me llama la atención eso. Si alguno quiere ir, bien. Pero ellos no estaban dando valor a una cueva hecho en la montaña, sino estaban dando valor a la resurrección y todas las promesas habladas por Jesús en la Escritura. Y eso es lo que fueron hablando, y de esa obra nosotros tenemos, a partir de Hechos de los Apóstoles, todas las cartas hasta Apocalipsis. De ese trabajo. Sí. Con el valor que el Cristo resucitado dio a sus apóstoles, tenemos 66 libros en la Biblia. He buscado Hechos capítulo 26 desde el 22 al 24. Capítulo 26, 22 al 24.
otro apóstol que vio a Jesucristo resucitado a través de una luz que le dejó ciego y ya no se dedicó más a perseguirle, sino se dedicó por la misma causa de Jesús, trabajar por las almas perdidas. 22 dice, pero habiendo obtenido, dice, auxilio de Dios, Pablo está ahí enfrente ¿a quién? Al rey Agripa, ¿no, pastor? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Que, mira el apóstol, no obvia ningún alma, ni a pequeños, dice a jóvenes, a niños y a grandes también, quiere decir esto. Y no solamente a esa edad, sino también a los que tienen cargo, sea rey o sea granjero. Sí. Amén. A todos. A pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los... ¿Quiénes? Profetas. Wow. Que los profetas, dice, y a Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo. ¿Y a quiénes? ¿Y ha fallado esto, hermanos? No, porque yo soy un gentil. Qué bueno, ¿no? La resurrección de Cristo está cubriendo aquí muchas cosas muy de grandes bendiciones, no solo para Israel, sino que ha gozado de ahí y nos ha salpicado a nosotros también. Pregunto, ¿cuál es la prueba de la verdad de la Biblia entonces hasta ahora? La resurrección. La muerte, la sepultura y la resurrección. Nosotros cantamos de un himno que dice, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Y digo, ¿quién puede obrar si está muerto? ¿Quién puede pronunciar palabras intercesoras si está muerto? Nadie. Nadie. Nuestro Salvador vive. Y es la canción que hemos cantado, yo vivo porque Él vive. Es la fe que está hablando desde nuestra salvación. Quiero leer en Romanos capítulo 11. A ver, 11:4. Oye, estoy en Corintios, digo, me ha asustado. Digo, ¿de dónde he sacado yo esta cita? Romanos capítulo 11, el versículo 4 tengo apuntado. Perdón, mis hermanos, perdón. Es capítulo 1, perdón. No sé quién me ha hecho estos apuntes. Sí, perdón, vuelve al capítulo 1, disculpa. Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Quiero ver lo que encierra todo esto. Que hubo profecía sobre él, que él mismo anunció de él, que él murió, fue sepultado y ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién puede hacer esto si no es Dios? Y pregunto,
¿Tú sabes que hay mucha gente que está diciendo yo soy el Cristo en el mundo? ¿Tú sabes? Yo lo he visto en las redes sociales. Y cuando lo veo, Lourdes, solamente quisiera hacerle un reportaje, una pregunta. Quiero preguntarle, ¿tú eres Dios? Cuando me diga sí, yo quiero preguntarle, ¿cuándo vas a resucitar? A ver si lo vas a ver. Porque si no me dice cuándo va a resucitar, no es Dios. En cambio, nuestro Dios Jesucristo decía, yo voy a padecer, me van a matar, voy a ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Y lo cumplió. Ese es mi Dios, ese sí es Dios. Ese sí es Dios. Romanos capítulo 1, del 1 al 4 voy a leer. ¿Lo tienen? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, dice, antes por quienes, por su profeta. Otra vez dando credibilidad a las profecías. En las santas escrituras, acerca de quién, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de quién, de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, amén, de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Ese es Dios, ese es Cristo Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuántas cosas ha hecho Jesucristo por el mundo? Malvado. Hasta su muerte ha cumplido la voluntad del Padre, llevando ese mismo día al paraíso a un ladrón. Sí. ¿Qué mal habrá hecho ese hombre para ser crucificado? Habrá hecho un mal terrible para la sentencia. Pero el que estaba en medio nunca ha cometido pecado. Pero Dios estaba juzgando el pecado del mundo en su Hijo. Y por eso Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era muy grave lo que Él cargó con el pecado, dice, del mundo, según Yanela leía en Isaías. ¿Cuántas cosas ha hecho Cristo por nosotros? Él quiso morir por mí. Él fue sepultado. Él resucitó para darme la esperanza viva a mí y a ti y a su iglesia. Son muchas cosas. ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué ha hecho la humanidad por Cristo? 5 cosas, según lo que he leído en capítulo 28, 27 y 28 de Mateo. 5 cosas ha hecho la humanidad por Cristo. Le ha dado 5 heridas, que son la única cosa que el mundo ha metido en el cielo. 5 heridas, en las manos, en los pies y en el costado. Solamente eso hemos hecho por Cristo. Y son lo que representa a Cristo, que Él es el Cordero de Dios. Y es lo que le identifica, que yo le voy a reconocer como Tomás, que incluso palpó esa herida. Quiero que por todo este versículo y capítulo que hemos leído, el que ha resucitado el tercer día se lleve gloria en esta mañana. Amén. Amén. Yo tenía mucho más versículos, pero yo creo que es suficiente. Amén. Amén. Mi hermano Daniel, ¿quieres por favor orar para pasar al tiempo de descanso? Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias también, Señor, por la resurrección, Señor, que es el sello de nuestra fe, Señor. Amén. Gracias porque allí reposa toda nuestra esperanza. Amén, Señor. Gracias, Señor, por resucitar, Señor. Gracias. Gloria sea tu nombre, Señor. Señor. Señor, no muy lejano te veremos, Señor. Amén. Gracias porque partimos de este mundo, Señor, y te encontraremos. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu ha plasmado en la palabra, Señor, las grandes verdades, Señor, que no han podido borrar la historia, Señor. Amén, Señor. Bendito seas, Santo. Gloria sea tu nombre, Señor. Señor, y gracias, Señor, por fortalecer nuestra fe, Señor, porque nuestra fe no es vana, Señor. Amén. Tú has conquistado la muerte, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, gloria, alabanza, Amén, exaltación a tu nombre, Señor, hoy y siempre. Y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, en el
Amén. Gracias, Dani.